De esta forma se evitan los silbidos por efecto sirena que pueden producirse a determinadas velocidades. Ventilación de un solo flujo. Los alternadores que montan ventilador en el lado de la carcasa de accionamiento se refrigeran mediante una ventilación interior. El aire que entra por el lado de la carcasa de anillos rozantes, refrigerando el puente de diodos, el rotor, el estator, para después salir por la carcasa del lado de accionamiento. Por lo tanto, el aire refrigerante es aspirado por el ventilador a través del alternador. Ventilación de doble flujo. Los alternadores que montan este sistema de refrigeración llevan dos ventiladores en su interior, en su eje a ambos lados del rotor. Ambos flujos de aire entran axialmente por aberturas de la carcasa de accionamiento y la carcasa de anillos rozantes. Los flujos de aire son aspirados por ambos ventiladores y salen radialmente por las aberturas del conjunto de la carcasa. La ventaja esencial de la configuración es la posibilidad de utilizar ventiladores más pequeños, reduciendo así el ruido aerodinámico generado por los ventiladores. Circuitos de excitación del alternador. El alternador, para generar electricidad, además del movimiento que recibe el motor de combustión, necesita una corriente eléctrica, que, en un principio, antes de arrancar el motor, debe tomarla de la batería a través de un circuito eléctrico que se llama circuito de preexcitación. Una vez que se arranca el motor, la corriente de excitación del alternador la toma como de la propia corriente que genera, es decir, se autoexcita a través de un circuito de excitación. Ah, O sea, hace justicia por mano propia. Ah, no. tal cual. Primero le pide una mano a otro y cuando ya lo tiene ahí medio matado, ya lo remata solo. Claro. Alto graso. Y sí, se avivó. El circuito de preexcitación, que es externo al alternador, lo conforman la batería, el interruptor de la llave de contacto y la lámpara de control. Casi que soy bueno, ¿no? Este circuito, este circuito es imprescindible porque el alternador no puede crear por sí solo, durante el arranque y bajas RPM, el campo suficiente en el rotor, el cual induce a su vez en el estator la tensión de salida del alternador, que es proporcional a la velocidad de giro. A veces le va a pasar que la luz de carga empieza a prender a bajas RPM. Por ejemplo, a veces pasa que Falta el auto vuelta. queda medio corto de RPM, queda regulando medio bajo y tiene la luz ahí como medio que se prende, que no se prende, que se prende, que no se prende. Bueno, es sensible a, a las diferencias cortas de tensiones y a las bajas revoluciones, obviamente disminuye su capacidad de carga. Ah, o sea, eso pasa por eso. Puede pasarte por eso y lo otro que te puede pasar creo que era una falla medio de diodos. Yo como les dije, arranque alternador, conozco las máquinas, todo, pero no tengo la experiencia del desarme y del arme como para decirle les va a pasar esto, lo otro, lo midan. No. No. Eh, había muchachos que Yo sabían una un montón. vez cuando vino, profe, y le dije al cliente que tenía que comprar uno nuevo porque no funcionaba más. De una. Igual hace poco llevamos uno a reparar y casi entre repuesto y todo compramos un alternador nuevo. O sea, Es había que diferencia sí, de 200 pesos, sí, de 200 pesos por ahí. nada, La claro, última, nada. me cobraron 200 lucas para hacer el alternado la última vez. Y un alternador estaba a En serio, 250. Y sí, me hay pareció que me habían cosas que te matado. conviene comprar un alternador. De hecho, por ejemplo, los sistemas Smart Charge, que son más modernos, ya de carga inteligente, los reguladores valen una pelotudez de plata, te conviene comprar el alternador completo que el regulador, que es inteligente, desarmarlo. Va al grano directamente, sacá poné. Sí, pero
algo que en realidad el fabricante empieza a querer, que Los lo de, quiere los de hace Peugeot, años. los de Citroën vienen medio soldados atrás. Hay algunos que lo tenés que cortar y desoldar para desarmarlo, sí. Chan. Sí, tal cual. Se caga un Los- colector y tenés que cortar el bobinado del eh, rotor. es complejo, ¿viste? Es complejo. No, no es una locura, pero es ponerse y hacerlo como todo en la vida y a veces no te Y puede dedicar. Eh, yo lo veo, cuando lo desarmé, es como que lo vi como si fuese el burro, un burro gigante, un burro de arranque gigante. No había mucho ciencia. El tema de volver a armarlo, ¿viste? Y sellarlo, ahí se me complicó. Ese fue el tema. lo ven parecido a un burro porque en realidad la máquina es exactamente la misma. Claro. El el motor de continua, para que ustedes tengan una idea de lo que empieza a pasar acá, el motor de continua tiene una particularidad, ¿sí? Que es bidireccional. ¿Qué significa bidireccional? Que el motor de continua ustedes lo alimentan con energía y el motor le devuelve un giro, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Agarramos un motorcito y le mandamos 12 volt, gira el motor. Ujú. Y si nosotros le damos a ese motor movimiento, lo tenemos como generador de tensión. Claro. Nosotros, eso nos valió, gracias a Dios, un reconocimiento al mejor trabajo del año. En la secundaria hacíamos una cosa llamada expotécnica. En la expotécnica de fin de año todos exponían lo que habían hecho. Eh, a nosotros ese año nos había tocado hacer una cinta transportadora que tenía que mantener la velocidad sin importar el peso del objeto que tuviera encima. Y nos dieron un motor que se llama inverter, que es un motor trifásico, adosado a toda una electrónica. Y nos largaron duro como cerete en la pala con esa mierda. Y lo que hizo uno de los chicos, lo craneamos, hicimos con un motor de continua, atrás, en la otra banda de la cinta, lo usamos de sensor de velocidad. Teníamos la de CRPM que conocíamos nosotros, el motor grande, lo poníamos a cierta RPM, nos fijábamos cuánta tensión nos devolvía el motor de continuo. Esa era nuestra velocidad cero, ponele, a mantener. Entonces Es cuando el más, motor giraba, perdón, sí, eso pasa con los coolers, con cualquier cooler, con cualquier ventilador. Vos, al inyectarle 12 volts, tenés los 12, pero si lo desconectas y pones un texter y lo giramos manualmente, te devuelve un poco de ese voltaje. Depende a tal cuánto lo cual, gires. Si tenés la mano Terminator, capaz, tal pero cual. pasa eso con los Es, coolers. es el funcionamiento, así funciona el motor de continua. Nosotros esa tensión la usábamos con un restador y un sumador, lógico, y volvíamos a inyectar esa diferencia de tensión en la entrada. Esa entrada se sumaba a lo que mandaba el motor, el inverter. Así todo lo que sentía de menos el motor de continuo atrás lo restábamos de más a la entrada para compensar la velocidad. Como para que entiendan una aplicación práctica, ¿no? Porque me van a decir, ¿dónde mierda es un motor de continua de firma de tensión, Emanuel? ¿Estás cargando? Las hay. Una vez que el motor de combustión está en marcha y el alternador alcanza una tensión superior a la que suministra la batería, entonces la lámpara de control L se apaga. El alternador ya no necesita el circuito de preexcitación. Ahora se vale por sí mismo en fase de autoexcitación y utiliza la propia tensión que genera. 4 en la llave de contacto, ¿ven? Borne 30, Borne 31. La corriente entra, 3 es la lámpara testigo, por más D del alternador, ¿lo ven? Sí. A través de acá
a través de los diodos, de lo que encuentre, va a llegar hasta masa. Así va a prender la luz. Es más, preguntonta. Dime, Si se quema la lámpara del tablero, ¿no carga? si se quema la lámpara de la lámpara del tablero, lo que vos no tenés es una autoexcitación. eh, lo que nunca experimenté para arrancar, o sea, desde el vamos no debería arrancarte, ¿sí? Lo que no sé es si después de cierta RPM no empieza a generar tensión solo. Porque como dice acá, la preexcitación la tiene para solventar bajas RPM. Es imprescindible porque el alternador no puede crear por sí solo durante el arranque y bajas RPM campo magnético suficiente en el rotor, en el cual induce, ¿sí? Para generar tensión. Entonces, no sé si pasando ciertas RPM empieza a cargar solo. Nunca hice la prueba. Como desde base no debería cargar. Lo que no sé es eso. Si por ahí le giras una patada y te empieza a cargar. Lo que me parece lógico que pase eso sí, porque eh, nosotros teníamos una camioneta en el otro taller, en lo de Silvio, que si no le pasaba las 2500 vueltas no cargaba. O sea que si vos le sacás el cablecito fino del alternador como para hacer una prueba, no te va a encender la lámpara del tablero, pero si le das arranque y la batería tiene más de 12 volts, arrancaría y empezaría a cargar a determinadas revoluciones. No porque la base tenga más de 12, porque la base va a tener 12. Se No fue el se te escucha volumen, además. La te banda va a fuiste en tener, micrófono. lo que pasa es que desde el momento de arranque, como el alternador no tiene excitación, no te va a compensar las bajas vueltas del relenti ni la parte de carga al momento de arranque. Entonces, por eso te digo, esta camioneta era una diésel y si no le pasaba las 2500 vueltas no se apagaba la luz de la batería. Y el alternador andaba perfecto, ¿me entendés? Pero se ve que en esa cantidad de vueltas el alternador agarraba y una vez que el alternador agarra, ya queda autoexcitado. ¿Me entendés? Lo que no sé es eso. Si vos le metés una patada, le girás 3 lucas, 4, por ahí te empieza a cargar el sistema, ¿me entendés? Y te debería apagar la luz. Bueno, no la vas a tener la luz, ¿no? Si se queda más. Si algún día te pasa y haces la prueba, nos pasas el dato. Yo nunca la hice. Mañana lo pruebo y te digo. Me parece un éxito. Así truca. Ahí tienen Así otra vez. la mirás fuerte y arranca. Le damos un manijazo y listo. Olvídate, es la ventaja. ¿Ven ahí que dice IX? Esa es la corriente de excitación para que vean el camino. ¿Sí? ¿Cómo es que llega? ¿Cómo es que termina llegando? Distintos tipos de conexión del alternador. Formas de conexión de los tres devanados. Los devanados del estator pueden ser conectados de la siguiente forma. Devanados no Siempre, unidos. siempre son tres, Emma, siempre son tres los Sí, devanados. sí. En el estator sí. Oca. Conexión en estrella. La tensión del alternador U y la tensión de fase UP se diferencian en el factor raíz cuadrada de 3. La corriente del alternador I es igual a la corriente de fase. Conexión de triángulo, la tensión del alternador U
es igual a la tensión de fase, la corriente del alternador I y la corriente de fase se diferencian en el factor